Lo presentará la doctora Margarita Dehesa, miembro de esta corporación y miembro también del Comité Científico de Fundepa. Ella presentará el tema esquemas de tratamiento en pacientes con hepatitis C. Buenas noches, muchas gracias, doctor Wolpert, doctor Graue. Es un gusto para mí estar nuevamente. Ya no son 10 años, los 10 años no me ha tocado a mí, pero ya tengo muchos años de estar aquí y realmente les agradezco mucho el poder estar como parte de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Y el día de hoy como que le voy a variar un poquito porque como que ahora puse la era de la cura en la hepatitis C, aspiración o realidad. Y ojalá que en un futuro no muy lejano se convierta en una realidad. ¿En dónde estamos en términos de hepatitis C? Y aquí en esta gráfica vemos el índice de tratamiento por país. Esa gráfica la he presentado muchas veces, pero lo importante aquí es saber que en México pues realmente estamos muy mal y seguimos mal porque no tenemos todavía los medicamentos adecuados para tratar a los pacientes con hepatitis C, porque ya sabemos ahora que lo podemos curar. Y sabemos que la prevalencia actual es de aproximadamente de 1 a 1.5%, dependiendo de la estadística que nosotros consultemos y dependiendo del lugar de la República Mexicana en donde hagamos esta estadística. Por otro lado, sabemos que en cuanto a los genotipos de hepatitis C, de lo cual ya hemos hablado bastante aquí, encontramos que el genotipo 1, y en este trabajo publicado por el doctor Kersenovich, encontramos que el genotipo 1 pues es el más prevalente en nuestro país y de genotipo 1B la prevalencia es del 68% y del genotipo 1A la prevalencia es del 32%. De manera que podríamos decir que tuviéramos el tratamiento para tratar el genotipo 1, pues podríamos tratar probablemente al 70% de la población que tenga hepatitis crónica por virus C con las nuevas terapias antivirales que ya existen en el mercado. ¿Es posible erradicar la hepatitis C? Y yo creo que esto es bien importante porque 29 años después de la descripción del virus de la hepatitis C, que en 1989 se descubrió el virus que antiguamente conocíamos como virus no A, no B, sabíamos que era un agente transmisible, pero no se había caracterizado, sino hasta el año de 1989-1990, con una gran diversidad genética, con una respuesta inmune débil, lo que le confiere una gran barrera para el desarrollo de una vacuna. De manera que para que tengamos una vacuna para hepatitis C, esa sí estoy segura que no la voy a ver, porque va a pasar mucho tiempo que tengamos una vacuna y probablemente cuando tengamos la vacuna ya no tengamos a quién vacunar, porque ya logramos erradicar el virus con las nuevas terapias que estoy segura tendremos en este año. Todos sabemos la historia natural de la infección por el virus C y lo más importante de esto es lo que platicamos esta mañana, es que muchas veces la infección aguda pasa desapercibida y nosotros vemos al paciente cuando ya tiene una infección crónica que puede ser leve, moderada o grave y solamente un 15%, los suertudos que tienen 15 o un 30% de probabilidades de deshacerse del virus, pero la mayoría de ellos van a evolucionar a una enfermedad crónica y van a desarrollar cirrosis, como ya se ha escuchado anteriormente, y estos pacientes pudieran ir a trasplante o bien pueden morir después de que se efectúe el trasplante o bien desarrollan un hepatocarcinoma porque van a tener recidiva de la enfermedad en el hígado trasplantado. De manera que lo importante sería poderlos tratar y a lo mejor ya ni siquiera los vamos a necesitar trasplantar
pero ahora nos van a quedar los gorditos a los cuales vamos a tener que trasplantar. De manera que el panorama de las enfermedades hepáticas se ve verdaderamente sombrío, porque vamos a tener muchos enfermos hepáticos y muy pocas alternativas de tratamiento. Quizá la hepatitis C es una de las buenas, puesto que vamos a poder curarlas casi en el 100%. Y como ven ustedes, pues finalmente acabará en muerte. Y por otro lado, además, el virus, que yo siempre he dicho que es como masculino, un poco mañoso, y vean ustedes la cantidad de manifestaciones extrahepáticas que puede tener un paciente infectado crónicamente con el virus de la hepatitis C. Y recientemente tuve una paciente que al parecer tiene un mieloma múltiple, que fue secundario a que ella tuvo una infección por muchísimos años por el virus de la hepatitis C. Y vean ustedes la cantidad de manifestaciones que vamos a tener extrahepáticas inherentes a la infección crónica por el virus C, y por lo tanto pues va a ser una ganga que lo podamos curar con las nuevas moléculas, y por lo tanto podríamos evitar que aparecieran todas estas manifestaciones extrahepáticas. Por un lado vamos a tener abuso de alcohol, mayor edad y en el sexo masculino, hierro, HIV y esteatosis, una progresión más rápida a fibrosis y una progresión en menos de 20 años a el desarrollo de cirrosis. Hay sujetos que tienen una progresión intermedia, y la abstinencia a alcohol, como ya mencionó el doctor Kersenovich, menor edad, niños, sexo femenino y terapia antiviral, pues vamos a tener una progresión mucho más lenta a cirrosis, a fibrosis, y muchos de ellos los vamos a poder curar con las nuevas terapias. La historia natural de progresión de la enfermedad va a ir desde una hepatitis crónica a cirrosis, con todas las complicaciones que conocemos en cirrosis, e incluso la aparición de hepatocarcinoma. En general, en hepatitis C sí se pasa por el estadio cirrótico antes de desarrollar un hepatocarcinoma. El paciente sigue evolucionando una cirrosis descompensada a desarrollo de hepatocarcinoma, o finalmente el paciente muere si es que no es llevado a un trasplante de hígado, de manera que pues es una enfermedad progresiva y que sería muy conveniente que la pudiéramos tratar antes de que llegara a cirrosis, porque podemos quitar el virus C, pero el paciente, si ya tiene cirrosis, no vamos a ser capaces de quitar la cirrosis, aunque hay algunos estudios que dicen que probablemente disminuya la fibrosis, aunque ya tengan una cirrosis establecida. Y aquí yo creo que una de las cosas importantes de esta transparencia es la nueva era de tratamiento, un cambio en la historia natural de la enfermedad. Y probablemente si nosotros tratamos a estos pacientes cuando todavía no tienen cirrosis, probablemente no van a desarrollar cirrosis y por lo tanto los curamos. Y por lo tanto vamos a ahorrarle dinero al país, que no estamos así como para estar dilapidando el dinero. Y si los tratamos aquí, aunque sea un medicamento caro, vamos a evitar que tenga todas las complicaciones que sabemos que suceden en un paciente cirrótico. Y vean ustedes la proporción de pacientes que en un momento dado, si no son tratados, van a desarrollar cirrosis y van a desarrollar carcinoma hepatocelular relacionado con la infección crónica por el virus de la hepatitis C. Esta es una estadística publicada en los Estados Unidos, en donde vean ustedes el porcentaje de mortalidad, de la tasa de mortalidad anual en los Estados Unidos del año de 99 al 2007, en donde la hepatitis C ha causado una gran cantidad de muertes por insuficiencia hepática, por cirrosis y por carcinoma hepatocelular. Y si seguimos la gráfica, va en aumento, no va en disminución, a pesar de que ya tenemos los nuevos tratamientos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a estos nuevos tratamientos. Entonces, ¿por qué debemos tratar a los pacientes con hepatitis crónica? Porque si tienen una respuesta viral sostenida, no van a desarrollar carcinoma, no van a desarrollar insuficiencia hepática,
no van a morir por enfermedad hepática, probablemente mueran por otras causas, van a morir obviamente, pero no por el virus C. Y por otro lado, los pacientes no van a necesitar un trasplante de hígado. Y vean ustedes la evolución de la enfermedad, que a mí me ha tocado verla toda, de los tratamientos para hepatitis C. Empezamos con el interferón, que curábamos aproximadamente un 20, un 30%. Después usamos interferón y ribavirina, en la que aumentamos el porcentaje de respuesta, pero que tenía muchísimos efectos colaterales y que ahora ya los pacientes saben que ya hay nuevas terapias, y cuando les decimos que les vamos a dar interferón y ribavirina, se niegan rotundamente a recibirlo porque los efectos colaterales son muy intensos, y por otro lado el porcentaje de respuesta anda por el 50% aproximadamente. Después tuvimos interferón pegilado, que era un interferón más grande, que se ponía, la molécula era mayor, se filtraba más lentamente por el riñón y su acción duraba una semana. Y después de eso siguió el interferón pegilado más ribavirina, más los inhibidores de proteasas, que actualmente ya no tenemos, que fueron Boceprevir y Telaprevir, que fue la primera generación, que nos dio muchos efectos colaterales, pero sí logramos aumentar el porcentaje de curación. Y ahora tenemos los nuevos medicamentos, que estos son los primeros que salieron, que se podrían combinar o se pueden todavía combinar con interferón y ribavirina, y en la actualidad pues tenemos terapias libres de interferón con un porcentaje de respuesta que es cercana al 100%, cosa que en algún momento no lo pensamos que podía suceder, y así sucedió. Y aquí tenemos las nuevas terapias que hay, aquí están resumidas algunas de ellas. Tenemos los que son inhibidores de proteasas, que son los que inhiben la replicación del virus a este nivel. Estas otras moléculas que inhiben la replicación del virus en la zona no estructural, en la NS5A, y por último los inhibidores de la NS5B, que pueden ser inhibidores no nucleótidos o inhibidores nucleótidos. De manera que aquellos que terminan en previr son aquellos que son inhibidores de polimerasas. Estos son los inhibidores, los ASBIR, los inhibidores de la NS5, y los que terminan en BUVIR son inhibidores de la NS5B. Y quizá lo más importante de esto es que, como conocimos la estructura del virus de la hepatitis C, pues se pudieron hacer o llegar finalmente a tener una buena cantidad de moléculas que pueden utilizarse en los pacientes que tienen infección crónica por hepatitis C. Pero aquí, ¿cuál es la expectativa para los pacientes en México hoy en día? Cada paciente cuenta y cada paciente tiene características especiales, cada paciente requiere un tratamiento específico, de manera que tenemos que tomar en cuenta todo esto para llegar a una evidencia en la vida real, nacional e internacional, utilizando estas nuevas moléculas. Y la duración del tratamiento van a ser 3 meses, en algunos casos pudieran ser 6, pero en mi caso en particular, que he utilizado alguna de estas moléculas que ya están en el mercado en México, en los pacientes en los que los he utilizado, todos han tenido una respuesta viral, y algunos de ellos ya tienen una respuesta viral sostenida, y de hecho ya tenemos por ahí una pequeña publicación que vamos a presentar en el Congreso de Hepatología este año. Entonces vean ustedes, aquí la letra es un poco pequeña, pero aquí pueden ver, solamente vamos a hablar de los genotipos, genotipo 1B y 1A, que son los más frecuentes en nuestro país, y vean ustedes que hay terapias como esta o como esta, o como esta que ya vamos a tener pronto en el mercado, que pueden erradicar el 100% de los virus en aquellos pacientes que no tienen cirrosis o en aquellos pacientes que sí tienen cirrosis, y que en algunas ocasiones tenemos que darles además ribavirina en aquellos pacientes que ya tienen cirrosis. Pero vean ustedes el porcentaje de respuesta
que existe en estos pacientes con estos medicamentos, sobre todo en los pacientes comunes en nuestro país, lo más común, genotipo 1A o genotipo 1A o 1B, con o sin cirrosis. Y por lo tanto, si tuviéramos estas moléculas en nuestro país, pues seríamos muy felices porque podríamos tratar a nuestros pacientes y los podríamos curar, cosa que no lográbamos con el interferón y la ribavirina. Terapias libres de interferón aprobadas o sometidas a registro en ese año. Vean ustedes daclatasvir, sunaprevir, esta que es la que más conocemos, cuyo nombre comercial es Viequira, simepevir, sofosbuvir, y en dónde actúan a nivel de la replicación viral, de manera que estas moléculas pronto, según nos dijo el doctor Narro esta mañana, las vamos a tener en el mercado. Entonces tenemos que tomar en cuenta el tipo de paciente, la respuesta viral sostenida, la evidencia con el número de pacientes que se han estudiado en cada protocolo, la duración del tratamiento con o sin ribavirina, y quizá lo menos importante es el número de tabletas. Pero si a mí me dicen, tómate 10 tabletas, pero te curas en 3 meses, yo me tomo las 10 tabletas. Los problemas que tenemos en México, actualmente ya todas las terapias tienen registro sanitario. Todas se han sometido para obtener la clave interinstitucional y están disponibles ahorita si vamos a la farmacia de aquí enfrente, Olicio, Viequira Pac, Daclizza y Zumbetra. En el futuro inmediato, el control, la administración correcta y la adherencia son claves para lograr el objetivo de respuesta viral sostenida, y tenemos que evitar interacciones medicamentosas y retratamiento por falta de eficacia o costos innecesarios por mala elección. Hay resultados en la vida real de estos productos, pero para el resto habrá que esperar, y detener el inicio de pacientes por más tiempo tiene implicaciones en la progresión y en el pronóstico, como ya lo hemos comentado, y yo creo que todos somos corresponsables del resultado en cada paciente. Seguir esperando para tratar tiene consecuencias individuales e impactos económicos inmediatos en el control de la enfermedad, y esta es mi última diapositiva. ¿Qué tendremos en el futuro próximo? Bueno, nueva generación de moléculas, pero ya tenemos las anteriores, pero no las tenemos accesibles. Mayor eficacia, mayor cobertura, con poblaciones especiales, pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática avanzada, para todos los genotipos, aquellos que no respondieron, aquellos que recayeron y aquellos pacientes que ya están haciendo resistencias a los medicamentos que estamos utilizando actualmente, y la disponibilidad dependerá de la apertura de nuestras autoridades y del buen uso que hagamos de lo que tendremos en breve, espero yo, disponible. Y por lo tanto, ¿cuánto más vamos a esperar para ponernos en el lugar del paciente y darles acceso a la cura? Y esa es una pregunta que ojalá que nos la hagamos hoy en la noche y que mañana hagamos algo más para que tengamos las moléculas accesibles en nuestro medio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.